Bueno, buenas noches. Mi nombre es Federico Botaro. Yo ya sé que todos los meses me saludan. Gracias a todos por quedarse. Gracias por haber esperado. ¿Sí? Hoy es nuestra tercera reunión científica del calendario 2025. Hemos invitado desde la Sociedad Argentina de Educación Médica a la doctora María Fernanda Balaguer. María Fernanda me prohibió que hiciera comentarios acerca de su hoja de ruta. Solamente me habilitó a poder contarles que ella es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Británico. Yo también trabajo en el Hospital Británico. Me une una relación de ya casi 2 décadas a María Fernanda. Tengo profunda admiración, digamos 2 décadas. Tengo profunda admiración y la hemos invitado a hablar de un tema bastante particular que tiene que ver con el sueño. Les pido por favor que no se queden dormidos, ¿sí? Así que disfrutemos la María Fernanda. Gracias. Lo puedo acomodar acá. Bueno, buenas tardes barra noches. ¿eh? Vamos a hablar de sueños, así que el horario es bastante bueno. Eh, bueno, como les dijo Federico, eh, les voy a hablar acerca del costo de dormir mal. Eh, Esto es parte de mi hoja de ruta. ¿Se escucha? Porque me queda como alto. Ahí va. Esto es parte de mi hoja de ruta, pero lo importante es eso, es que soy psiquiatra, soy ahora, hace 3 años, la jefa de psiquiatría del Hospital Británico. Trabajo ahí desde hace muchos años, hace 23 años, nos conocemos hace 23 años, y hice toda mi carrera hospitalaria en Hospital General ahí. Bueno, y arrancamos con la noche. Les cuento, esto tiene un poco de historia personal, me pongo un poco nostálgica porque cuando eh, discutimos con Federico el título y hablábamos sobre esto, me acordé de los primeros seminarios que yo daba sobre fisiología del sueño hace más de 30 años. Y me acordé mucho de uno de los libros, quizá el libro más lindo que tuve en mi vida, que lo tengo todavía, que arrancaba el capítulo de sueño haciendo una cita acerca de la mitología griega. Entonces empezamos con la noche, la diosa de la noche era Nix, y Nix tuvo, según la mitología griega, varios hijos, pero un par de gemelos que nos importa especialmente, que eran Hipnos y Tánatos. Hipnos, el dios del sueño, y Tánatos, el dios de la muerte. Hesíodo decía en la mitología griega que el sueño es hermano de la muerte. El libro, que es el libro de Kandel, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, discutía este concepto, ya casi en el siglo XXI, eh, eh, pero mencionaba las muchas referencias en la literatura y en la cultura acerca de la proximidad entre el sueño y la muerte. Entonces, lo primero que les quiero decir y graficar mucho es que el sueño no es hermano de la muerte. No tiene nada que ver con la muerte. Es un proceso activo, muy activo y muy bien regulado. Entonces, también la primera página de ese capítulo mencionaba un libro muy viejo de Fisiología del Sueño de 1913 que decía que las 3 cualidades principales del sueño son que es un proceso necesario, periódicamente necesario, que es un proceso que tiene un ritmo, es rítmico y es relativamente independiente de otros factores externos. Y finalmente decía que era un proceso durante el cual el cerebro se desconectaba, tanto sensorial como motoramente del mundo. Y de vuelta, una crítica, lo que era aceptado por las neurociencias de 1913, que el cerebro se desconectaba durante el sueño, hoy es un error. Entonces reemplazamos esas 3 cualidades principales del sueño por otras 3. Es un proceso activo, el cerebro no se desconecta. Es rítmico, todos sabemos que es un proceso rítmico y es necesario. Tan necesario que le dedicamos el 30% de nuestra vida. Tan necesario que es mucho más fácil morirse de inanición o morirse de deshidratación severa, mucho más fácil morirse de insomnio que de inanición o de deshidratación severa. Mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, no sé si conocen la historia de la estrella de Mercedes-Benz. ¿La conocen?
Yo trabajé en un hospital de Alemania y durante el día trabajaba en el hospital y a la noche estudiaba alemán en la universidad, y en los niveles superiores nos enseñaban, todas las unidades temáticas eran cultura alemana y una unidad era la historia de las automotrices. Una vez me contaron esta historia y con esta historia siempre hablé sobre sueño, porque siempre me sirvió como un modelo analógico. Mercedes-Benz, bueno, la historia del nombre no tiene interés ahora. Mercedes-Benz hizo esta estrella un poco como un homenaje a la familia fundadora, que tenía como un escudo familiar, que tenía una estrella de 5 puntas, pero eligieron una estrella de 3 puntas para representar que los propósitos de la empresa, los objetivos de la empresa eran motorizar el aire, el agua y la tierra. Tenían 3 objetivos. Esto fue, creo que la empresa se fundó más o menos hace un siglo, casi 100 años. 100 años después no cumplieron sus 3 objetivos y solamente hicieron motores para tierra. Es verdad que diseñaron el interior de barcos y diseñaron el interior de aviones de lujo, pero solamente hicieron motores para tierra. Entonces a mí me gusta usar la historia de la estrella de Mercedes-Benz para hablar sobre sueño, porque esto es muy artificial, por supuesto, pero si nosotros tuviéramos que elegir solamente 3 cosas para hacer con la vida, 3 cosas, y sabiendo que vamos a incumplir 2 de ellas, esa cosa que tenemos que hacer sí o sí es el sueño. Es tan indispensable que no podemos dejar de dormir. Les vuelvo a repetir, es fácil y rápido morirse de insomnio. Agripnia, el insomnio familiar fatal, mata en pocos días. Entonces, ¿para qué sirve el sueño? El sueño sirve para la recuperación metabólica y el mantenimiento del sistema nervioso central, para la reorganización sináptica, esto es la neurogénesis, la generación de nuevas sinapsis equilibrada con la poda sináptica, la poda de las sinapsis más débiles y el fortalecimiento de las conexiones más fuertes y más relevantes desde el punto de vista fisiológico. Perdón. La regulación hormonal, inmunológica y metabólica, la consolidación de la memoria, tanto de la memoria explícita, antes la llamábamos declarativa, como la memoria implícita, es la de procedimiento y la memoria emocional, la optimización de la regulación emocional y del rendimiento cognitivo, y también la sincronización con el tiempo astronómico. Nosotros somos integrantes del reino animal que estamos especialmente dotados para trabajar en la luz y bastante mal dotados para defendernos en la oscuridad. La sincronización tiene un papel biológico importante. Optimizar nuestro rendimiento durante el día, donde somos más productivos, y cumplir con la obligación de dormir durante la noche es lo más económico para el sistema nervioso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de privarse de sueño? Todos lo sabemos, todos alguna vez tuvimos una noche heroica estudiando o en vela o de guardia, y la ansiedad, la irritabilidad, la tristeza, la anedonia, los errores cognitivos y los desórdenes alimentarios. No sé si a ustedes les pasa, yo me como todo cuando no duermo. Es muy común comer de más cuando uno está insomne. Entonces, el sueño es es un proceso activo, en realidad es la combinación de 2 procesos, es la sincronización, la combinación armónica de 2 procesos que los llamamos proceso S y proceso C. La C es de circadiano y ese es el proceso homeostático, es la combinación de los procesos que desencadenan la respuesta del sueño, uno en respuesta al cansancio, a la fatiga, a la actividad, el otro como homeostasis predictiva, así lo decíamos cuando yo enseñaba neurofisio, que anticipa la noche y nos prepara para dormir y para hacer coincidir el sueño con el horario nocturno. Es un proceso muy sofisticado que resulta de la combinación de esos 2 procesos y tiene como 3 grandes, en realidad el ciclo de sueño-vigilia tiene como 3 grandes etapas. Entonces, ustedes saben que es muy usado la informática como modelo analógico del funcionamiento del sistema nervioso, y entonces la propuesta es, pensemos que nuestro sistema nervioso es como una computadora con una máquina que tiene triple arranque. Todos manejan
distintos sistemas operativos o conocen uno solo? Es posible en una misma máquina particionar el disco y arrancarla en Linux, en Mac y en Windows. En realidad, si es una PC, no se puede arrancar Mac, se hace un émulo que se llama Hackintosh. Pero bueno, una máquina que puede arrancar en 3 sistemas operativos distintos, completamente distintos. Hay 3 programas, 3 sistemas que organizan la funcionalidad del sistema nervioso completamente distintos. Entonces, uno es el sistema operativo de la vigilia. No es ingenuo elegir, le atribuí cada uno esto es opinión, no es dato. El sueño no REM, que es el de más descanso y reparación corporal, y el sueño REM, que es el que tiene más funciones cognitivas y psicológicas. Entonces, somos una máquina que es capaz de funcionar con 3 operativos distintos y alternar, arrancar alternativamente en distintos sistemas operativos. Y como les decía, el sueño es un proceso muy complejo, muy sofisticado, regulado por montones de estructuras muy interconectadas entre sí. En principio, el tálamo, con proyecciones muy interconectadas, muy difusas. No voy a detenerme en las proyecciones porque exceden absolutamente el propósito y es complejo y es enredado. Las proyecciones del tálamo son prominentemente glutamatérgicas. El prosencéfalo basal, que está poblado de neuronas colinérgicas. El núcleo más famoso, el que conocemos todos, es el basal de Meinert, por lo menos los que estudiamos anatomía en otra época, ahora los tienen todos una nomenclatura moderna que a mí se me escapa. El área preóptica ventrolateral, que tiene neuronas GABAérgicas, y es en realidad el que inicia el proceso del sueño. El hipotálamo lateral y posterior, que contiene los cuerpos celulares de las células orexinérgicas, orexina y hipocretina. Ustedes saben que son sustancias que tienen 2 nombres, pero que son las mismas. El núcleo tuberomamilar, también del hipotálamo, que tiene las neuronas histaminérgicas. El área tegmental ventral, el origen de las proyecciones dopaminérgicas, al sistema límbico y a la corteza. El núcleo dorsal del RAFE, origen de proyecciones serotoninérgicas. Los núcleos tegmentales pedúnculo pontino y laterodorsal, también colinérgicos. Y finalmente el locus ceruleus. Si ustedes, por lo menos los más grandes, van a ver que la mayoría de estas estructuras forman eso que antiguamente llamamos el SARA, el sistema ascendente reticular activante. Y lo interesante de esto es que esto está todo muy interconectado entre sí y que todos estos centros son en realidad promotores de la vigilia, con excepción del área preóptica ventrolateral, que es la que inicia el sueño. Entonces, se trata mucho más de promover la vigilia que de iniciar el sueño. Les decía que el sueño es el resultado de la combinación de 2 procesos, un proceso reactivo, un proceso homeostático que dispara la respuesta de sueño a partir de la acumulación de subproductos del metabolismo celular. Esto es la adenosina. La adenosina es el blanco de la acción de los fármacos como la cafeína, que inhiben receptores de adenosina, y por el otro lado el proceso circadiano, que es el proceso predictivo, el que hace sincronizar el sueño con la noche. Esto está básicamente regulado por la acción del reloj maestro de todos los relojes biológicos, que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que recibe aferencias de la retina de unas células ganglionares especiales, que son células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, que proyectan, sensan la luminosidad, le dicen al núcleo supraquiasmático es de día, y el núcleo supraquiasmático mantiene tónicamente inhibida la secreción de melatonina. Cuando arranca la oscuridad, eso es el dim light melatonin onset, se suelta la inhibición que ejerce el núcleo supraquiasmático sobre una vía con múltiples pasos, que primero va al núcleo paraventricular del hipotálamo, después baja a la cadena simpática paravertebral, a la columna intermedia lateral, y después vuelve a la pineal y secreta melatonina, y esto sincroniza la respuesta de sueño con el horario astronómico.
La verdad es que la melatonina lo que hace es actuar sobre el mismo núcleo supraquiasmático y limitar su actividad. El núcleo supraquiasmático es el que, además de promover, inhibir la secreción de melatonina, promueve a los centros de la vigilia. Y ahí se integran los dos procesos. Bueno, esto es el gráfico de la arquitectura del sueño normal. El sueño normal tiene sueño de ondas lentas, que tiene 3 etapas, de más superficial a más profundo, N1, N2, N3. Después de vuelta N2, N1 y sueño REM, un ciclo completo se recorre, se profundiza, se superficializa y alcanza el primer REM. La latencia del primer periodo de REM es 90 minutos, todos los ciclos de sueño tienen alrededor de 90 a 110 minutos y un adulto sano, normal, tiene alrededor de 5 o 6 ciclos de sueño durante el día. Esto que ustedes ven, que el sueño va cambiando y alterna entre los dos sistemas, REM y no REM, responde a un mecanismo de ciclo ultradiano que no regula el núcleo supraquiasmático, lo regulan el agotamiento de las mismas células promotoras de la vigilia, como las células del locus coeruleus, que cuando se agotan dan lugar al disparo de las neuronas colinérgicas que arrancan con la respuesta REM. Mucho detalle que mucho no importa. Lo que nos empieza a importar a los médicos. Este número es muy rotundo. En este momento, hice la cuenta para este momento, junio de 2025, se supone que en el mundo hay 539 millones de personas que tienen insomnio crónico. Y de eso se trata. Somos médicos y de eso se trata, de cuál es el problema más prevalente con el que nos enfrentamos los médicos en relación con el sueño. El mundo es muy grande y tal vez el número es enorme, pero nos parece como muy lejano. Vengamos más acá. Esto es Buenos Aires. Con el mismo cálculo, en este momento en Buenos Aires hay por lo menos 210.000 personas que no van a dormir esta noche, que no van a dormir al menos en 3 de las próximas 7 noches y que viven de esta forma, durmiendo mal, hace por lo menos 3 meses. Eso es la definición del insomnio crónico. Dato importante, son 210.000 personas, adultos, no estoy contando niños, adultos porteños que no duermen, que duermen mal, y de ellos, 164.000 son mujeres. Por suerte no es mi problema. Debería decir somos mujeres, pero yo no tengo insomnio. 164.000 de 210.000. ¿Por qué? Porque la prevalencia del insomnio es alrededor de 10% en adultos promedio, pero sabemos que es más frecuente en las mujeres. En las mujeres, si uno separa a las mujeres del resto de la población, las mujeres adultas tienen 15% de prevalencia del insomnio. Y otro dato que es súper importante, y es el primer gran mensaje. El primer gran mensaje es: el sueño es un proceso activo, no es hermano de la muerte. El segundo más gran mensaje es: de esos 210.000 que por lo menos no duermen, 147.000 posiblemente no hablen nunca con su médico del insomnio. Es alrededor del 70% de los pacientes que tienen insomnio crónico no se lo cuentan al médico. Entonces, primer gran mensaje, un poco autoritario: pregunten. Pregunten cómo duerme la gente. ¿Qué pasa con el insomnio? El insomnio es un fenómeno clínico que se puede autoperpetuar. ¿Por qué? Porque clásico, la persona que no duerme hace fuerza para dormir. No hay nada mejor para no dormir que tratar de dormir. Entonces, el insomnio produce ansiedad y la ansiedad produce insomnio. Y se cierra el círculo. Hay mucha asociación entre el insomnio y condiciones psicopatológicas. Vamos a tomar 3 de las más relevantes. El insomnio se asocia epidemiológicamente de una forma muy especial con los trastornos de ansiedad, con la depresión, nos vamos a detener un rato en la depresión, y con las adicciones. No sabemos si
el insomnio es un factor de riesgo o es un síntoma prodrómico. No está demasiado claro en todos los casos. Lo que sí sabemos es que un paciente que tiene insomnio, que duerme mal, tiene 2 veces más chances de tener un trastorno de ansiedad, tiene 4 veces más chances de tener depresión y 7 veces más chances de hacerse adicto a alguna sustancia. ¿Mm? Bueno, esto es un gráfico del comportamiento temporal de un trastorno depresivo recurrente. Ustedes saben que la depresión es una enfermedad recurrente y progresiva, de naturaleza progresiva, y esto es nada más que para mostrarles que la depresión no tratada, subtratada o que no responde al tratamiento, librada a su evolución, tiene episodios cada vez más frecuentes, cada vez más largos y cada vez más profundos. ¿Mm? ¿Qué pasa en la comorbilidad entre el insomnio y la depresión? Hasta el 70% de los pacientes deprimidos suma insomnio. Históricamente consideramos el insomnio un síntoma, de hecho está entre los criterios diagnósticos del DSM-5 para la depresión. Hoy preferimos decir que el insomnio no es secundario, no es sintomático, que el insomnio es una condición asociada. Y básicamente esto es por terapéutica, porque muchas veces uno trata la depresión con éxito y el insomnio se queda. Entonces, el insomnio debe ser considerado como una condición relativamente asociada, pero relativamente independiente. En los pacientes que lo combinan con depresión, el insomnio es más persistente. O sea, el insomnio de los pacientes deprimidos es peor que el insomnio de los no deprimidos. Los pacientes insomnes tienen peor respuesta a los tratamientos antidepresivos. Los pacientes deprimidos con insomnio responden peor al antidepresivo. Y los pacientes que duermen mal tienen más recurrencias y peor pronóstico a largo plazo. Son los que evolucionan hacia los episodios más graves, más profundos, más largos, más frecuentes. El insomnio también está asociado con un riesgo cardiometabólico. Y esto se debe a que en los pacientes con insomnio está demostrada o está documentada la disminución de los niveles circulantes de leptina, que es la droga inhibidora del apetito, la hormona. Lo contrario pasa con la grelina, que es la promotora del apetito. También el insomnio parece contribuir a la disbiosis de la microbiota intestinal y estos 3 factores reunidos aumentan el riesgo de obesidad, por supuesto el de diabetes tipo 2 y el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Y la otra es, en el título habíamos puesto esto de si podemos trabajar borrachos de sueño. Esto es algo que nos importa especialmente a nosotros los médicos, porque muchas veces trabajamos mal dormidos, y nosotros tenemos un trabajo en el que la toma de decisiones es sofisticada, delicada, y lo que está en juego son valores, son cosas invaluables, no valores, invaluables. Entonces, los efectos cognitivos del insomnio y otros trastornos son las fallas atencionales, la dificultad para el aprendizaje, para procesar información nueva y para la toma de decisiones. También las fallas en la consolidación de las memorias, explícita y procesual, eso es el sueño no REM, acuérdense, Windows, y los déficits en la memoria emocional, que eso es Mac. Y esto es, digamos, un dato que parece anecdótico, pero que es también así como muy ilustrativo. 24 horas de deprivación de sueño o el sueño crónicamente insuficiente, por ejemplo, 4,4 o 5 horas de sueño, que es insuficiente. Insomnio también se define con un sueño regular en TTS, tiempo total de sueño, menor a 6 horas y media. Puede resultar en una disfunción cognitiva que es equivalente a estar borracho, a estar alcoholizado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros trabajamos borrachos? Bueno, y finalmente, esto es, no sé si lo conocen, si no, me encanta que lo conozcan, que haber venido para que conozcan esto, para mí es suficiente. Este es un soneto de Borges que se llama El sueño. Soy pésima recitando, así que los invito a que lo lean. Resume
mensajes principales que les quiero decir acerca del sueño. Primero, él se pregunta si, como dicen que el sueño es una tregua o un puro reposo de la mente, ¿por qué uno siente que cuando le despiertan bruscamente le robaron una fortuna? Enorme razón. El sueño no es un puro reposo de la mente, es un proceso activo que tiene mecanismos de regulación que son muy sofisticados. Después pregunta por qué es tan triste madrugar. Eso es una confesión de parte. Borges nos está diciendo que probablemente él tenía un cronotipo evening type, que es muy clásico de la gente de la cultura y de la bohemia. Probablemente para él era triste madrugar porque él era un tipo con más nocturnidad que diurnidad. Pero de todas maneras, madrugar o dormir poco y dormir mal es triste. Es una causa de tristeza. Y es más que triste, es depresógeno. Es causal de depresión, es un factor causal de depresión, un factor de riesgo para la depresión. Y él dice esto de que por qué uno siente que le robaron una fortuna si lo despiertan bruscamente. Y justamente las oportunidades perdidas para dormir bien valen una fortuna. Valen una fortuna en salud cognitiva, en salud metabólica. Y después dice que la hora nos despoja de un don inconcebible tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia adora de sueños. Una manera magistral de describir el mundo interior de un tipo creativo. Y la indemnidad de los procesos del sueño nos permite tener una actividad psíquica consciente, despierta, alerta, con perfecto rendimiento atencional, sensible y creativa. Entonces, tal vez no hay mucha información, pero Borges alcanza para lo más importante que un médico tiene que saber sobre el sueño. Es activo, es valioso, y no dormir es triste. Bueno, muchas gracias. No dije quién duerme poco y mal. Dije quién tiene insomnio. Quién tiene poco y mal todo. Pero, dos preguntas rápidas. Yo quiero saber algo que me parece interesante. Dijiste que más del 50% de las personas que tienen insomnio no se lo van a contar a su médico. Entonces, me imagino la cantidad de personas que no me lo cuentan. ¿Cómo hacemos para hacer un buen diagnóstico? ¿O cómo preguntarías? ¿O cómo se pregunta esto? Es una pregunta un poco difícil. No sé, yo les pregunto cómo duermen. O sea, es una de las 3 preguntas básicas que les hago. También es cierto que soy psiquiatra y la gente me consulta mucho por eso y entonces a nadie le sorprende que el psiquiatra les pregunte cómo duerme. Pero nosotros no tenemos que perder de vista que el sueño es el 30% de la vida de nuestros pacientes. O sea, no podemos desconocer 1/3 de la vida de ellos. Preguntar cómo duermen es como elemental. ¿Cómo duermen? No sé. No, pues sí, siempre se pregunta uno cómo duerme, pero perfecto. Igual que no siempre, me parece que no siempre hacemos una semiología adecuada del sueño y muchas veces no tratamos esto y los libros siempre hablan de la higiene del sueño, pero estoy seguro que muchos o pocos de nosotros lo sabemos hacer. Sí, doctora. Es un tema largo, pero si querés así como una especie de resumen por ahí interesante, la primera cosa es que tengamos todos en cuenta que hay recursos terapéuticos para el insomnio que no son farmacológicos. La gente viene al médico y espera que uno le dé una pastilla para dormir, y no siempre es lo correcto. Es más, la mayor parte de las veces no es lo correcto. La segunda cosa es que, obviamente no lo abordé porque sabía que había limitación temporal para la charla, es uno tiene que afinar el diagnóstico, porque la gente viene y se queja de que no duerme bien, pero uno tiene que rápidamente distinguir entre los trastornos cuantitativos del sueño. Obviamente los cualitativos son muy distintos, la gente no los confunde, pero es con los trastornos del ritmo circadiano del sueño. Hay personas que dicen que no duermen y son personas que tienen un retraso de fase y en realidad no duermen, pero no duermen horarios. Si uno los dijera librados a la voluntad, a la espontaneidad de sus ritmos, se dormirían a las 5 de la mañana y se levantarían después del mediodía. Eso es un trastorno de fase retrasada del sueño y se maneja de una manera muy distinta del sueño insuficiente.
Entonces, primero distinguir si es un trastorno cuantitativo, una disomnia, o es un trastorno del ritmo. No siempre es farmacológico, y cuando es farmacológico hay un detalle no menor, que es que nosotros tendemos a usar fármacos benzodiazepínicos o fármacos Z. Y en realidad, si ustedes ven cómo se regula la actividad del sueño, ustedes tienen un montón de conexiones que son promotoras de la vigilia. Y desde el punto de vista fisiológico, es altamente más probable que el insomnio sea una hiperactivación de la vigilia y no un déficit de los mecanismos GABAérgicos que arrancan la respuesta del sueño. Entonces, muchas veces con los fármacos benzodiazepínicos o los fármacos Z, en realidad lo que estamos es sobrecargando un sistema que está debidamente cargado, cuando en realidad por ahí lo correcto sería apagar los sistemas que están hiperactivos. En Argentina no tenemos disponibles ni fármacos que actúan sobre la neurotransmisión orexinérgica, ni fármacos que, bueno, sí, tenemos antihistamínicos comunes que tienen algunos efectos adversos y que por ahí elegimos no usar, pero sí tenemos algunos fármacos que actúan sobre la transmisión serotoninérgica, que en realidad son antidepresivos, pero que son más útiles como hipnóticos para el insomnio crónico que antidepresivos. El trazodone, puntualmente, es una opción muchas veces muy superior a una benzodiazepina o a un fármaco Z. Y la otra cosa que es un detalle por ahí chiquito, pero de la práctica, es que nosotros tenemos algunos conceptos de la farmacocinética cuando elegimos el tratamiento de un insomnio. Tenemos que mirar hacer como medio lo poquito que los psiquiatras podemos hacer de precision medicine, medicina personalizada, y ver qué necesita cada paciente. Porque no se trata de elegir el fármaco con la potencia adecuada. Hay que mirar la vida media, pero no solamente la vida media, sino el tiempo que un fármaco, la vida media, ustedes saben, es de eliminación, el tiempo que un fármaco está circulante por arriba del umbral que produce el sueño. Es el porcentaje de ocupación de los receptores que estamos usando como blanco. Las benzodiazepinas y los fármacos Z producen respuesta de sueño con una ocupación del 25 al 30%, pero los fármacos que trabajan sobre la orexina, que no los tenemos disponibles en nuestro mercado, necesitan una ocupación mayor del 65%, y tal vez los fármacos, por ejemplo, los serotoninérgicos, como más del 80%. Entonces hay que buscar cada fármaco en particular, el horario de administración y la dosis muy personalizado. Siempre que elijamos eso. Y de los tratamientos no farmacológicos, la higiene de sueño, que es lo que decía Federico, es lo principal, porque la mayor parte de las personas que duermen mal cometen errores con la higiene de sueño. Todos cometemos errores con la higiene de sueño, los que hablamos de la boca para afuera también. La restricción de estímulos, y después hay métodos conductuales como la sleep restriction, se acorta, se arma una agenda de sueño y se acorta para promover. Nosotros no podemos actuar sin fármacos sobre la homeostasis predictiva, sobre la ritmicidad, pero sí podemos generar drive para dormir, haciendo que se acumule adenosina. Entonces les acortamos el sueño para provocar sueño reactivo la noche siguiente. Y la otra es los trastornos cognitivos, la terapia cognitiva conductual del insomnio, que es más sobre los errores cognitivos que sostienen el insomnio. Perdón, última cosa, hay algo que no hay que perder de vista, que es la mala calidad de sueño subjetiva. Hay muchos pacientes que se quejan de insomnio y en realidad duermen. La semana pasada tuve una paciente en el hospital que la mandé a hacer una polisomnografía para mostrarle que duerme en el hospital. Le digo, usted no puede dormir en el hospital y no en su casa. Usted siente que no duerme, su sueño no le da satisfacción, pero objetivamente duerme. Hay que trabajar sobre eso, sobre el error cognitivo que sostiene la percepción del insomnio. Sí, Miguel. Me acaba de meter el dedo en la llaga. Yo, como les dije, daba seminarios de neurofisiología hace 30 años porque estaba en la cátedra del doctor Cardinali. El doctor Cardinali, ustedes saben quién es, es un profesor de fisiología del departamento en la UBA que es
el autor de muchos de los trabajos sobre cronobiología, él nos seteó para una administración de la melatonina que, bueno, y en estos últimos tiempos estoy como revisando toda mi postura porque me enteré que estoy saturando de melatonina a mis pacientes y desensibilizando receptores de melatonina, pero la verdad es que la melatonina es un fármaco válido para el tratamiento de los trastornos del ritmo. El horario depende de cuál es el tipo de trastorno del ritmo, por supuesto para los horarios rotativos de trabajo, por supuesto para el jet lag, y también se usa en el insomnio porque tiene una respuesta sedativa, o sea, eh, es capaz de producir una respuesta sedativa. Eso normalmente son dosis más altas que las necesarias. Nosotros estamos acostumbrados a seguir lo que alguna vez nos enseñó Cardinal, que es dar megadosis de melatonina, y la verdad es que hay mucha evidencia que dice que estamos cometiendo un error, que las dosis correctas de melatonina son incluso muy inferiores a los 3 miligramos de los que tenemos a la venta. Que, las dosis que usamos superan enormemente, ampliamente la ocupación de los receptores que es necesaria para producir una respuesta cronobiótica. Así que otra vez que nos juntemos les voy a tener la cabeza más acomodada porque estoy como muy sorprendida de todo lo mal que vengo haciendo con la melatonina hace años. Bueno, yo tengo una última pregunta y ahora, Doc, a ver. En cuanto al ámbito médico de trabajadores de la salud, si bien hay asociación en que la baja cantidad de horas de sueño se asocia con mayor número de errores médicos, ¿se ha estudiado eso? ¿Se ha establecido un mínimo de horas en que los médicos deberíamos dormir sí o sí, que se asocia al menor error médico? No sé específicamente, no te sé responder sobre los médicos, pero sí sobre el resto de las personas. Es lo que les dije, menos de 6,5 aumenta el error de todo el mundo, no solamente de los médicos. O sea, no nos escapamos a las generales de la ley. Es posible que haya ese dato que yo no lo conozca, pero tampoco sé si lo necesitamos, ¿no? Somos... Yo no creo que sea necesario, pero es interesante la pregunta. O sea, es que hubo un Sí. estudio randomizado controlado, punto de partida de una demanda que hubo en el estado de Nueva York con respecto a un residente que le cayó un juicio de mala praxis. Y a punto de partida de ahí empezaron con cuántas horas son las horas de guardia consecutivas y las horas de descanso que debían tener. Pero es interesante, porque la pregunta es si cuando los residentes no tienen que estar de guardia, están descansando realmente. Eso nadie lo sabe. La cuestión es que randomizaron dos estrategias a múltiples programas de residencia, unos a horas, asignación de horas tradicionales de guardia convencionales y otro a esquemas interrumpidos en donde debían pasar al menos determinada cantidad de horas sin que el residente retorne a la institución. Y llamativamente lo que encontraron es esto, ¿sí? No voy a opinar yo sobre lo que encontraron, pero encontraron que el tipo de error que cometen los residentes que están en el régimen tradicional está muy asociado con la falta de sueño y está muy asociado con las capacidades cognitivas interrumpidas por el trabajo constante. Sin embargo, el hecho de generar gran cantidad de horas, se supone, de descanso, ¿sí? Generaban una desconexión importante en cuanto a mucha información de recogida y de conocimiento del paciente. Y estos grupos de residentes que actuaban intermitentemente, sí, recabar información, sostenerla, mantenerla y después con esa misma información poder devolverla cuando el paciente permanecía más tiempo internado, les hacía cometer otro tipo de errores. Con lo cual creo que la pregunta no está del todo, no es tan sencillo. Sí, no sé a dónde apuntabas, pero no es tan sencillo. Lo que sí yo tengo claro después de escuchar esto es que los que estamos acá, que tomamos decisiones con pacientes, si reconocemos que no tenemos la dosis suficiente de descanso, creo que nuestras decisiones pueden no ser las mejores. Es así. Total, total. Igual, no sé, no quiero agrandar mucho la polémica, pero si ustedes se fijan, el insomnio crónico no es no dormir nunca, es no dormir 3 veces a la semana. Yo no sé un residente de primer año cuántas guardias tiene por semana. Entonces, es como un insomnio crónico puesto artificialmente, digamos, ¿no? Eh, qué sé yo. Es cierto que también, digamos, somos médicos, los hospitales tienen que estar abiertos de noche, alguien lo Yo, tiene que hacer. yo creo que eso no es menor, porque los médicos estamos acostumbrados, por múltiples motivos, no solamente los residentes y las guardias. Los médicos en general estamos muy acostumbrados a que más de una, seguro, y hasta 2 o 3 noches por semana, ¿sí? Por múltiples motivos, rompemos todo nuestro esquema Sí, total, fisiológico. total.
nos pueden hasta con un llamado para hacer una pregunta. Así que bueno, nada, hacerlo lo más saludable posible dentro de la modestia de la situación. Bueno, chicos, muchísimas Bueno, gracias. Un muchas placer. gracias.